Buenas tardes con todos, bienvenidos, un gusto verlos y contar con su presencia. Sé que todos están en sus tareas de día a día, así que les agradezco enormemente el tiempo y el espacio que se están tomando para estar aquí. Como somos un grupo selecto de 15 personas, 17 personas, la idea es que aprovechemos al máximo esta ventaja, ya que... em, ya que esta sesión va a ser muy dinámica, vamos a conversar con confianza y vamos a resolver las dudas puntuales. Hoy vamos a tener una capacitación corta, pero muy directo al grano, sobre derechos digitales, violencia digital y protección de datos procesales. El objetivo principal es que llevemos herramientas prácticas que podamos aplicar de día a día, que no nos tomará mucho tiempo, nos tomará de entre unos 30 a 35 minutos. Vamos a comenzar. Me pueden ayudar todos confirmándoles si se comparte pantalla, por favor. Ahorita voy a comenzar compartiendo pantalla. ¿Me pueden ayudar diciéndome si se puede compartir? Si se visualiza la pantalla, por favor. Buenas tardes, sí, sí se visualiza. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Bueno, comenzamos. Derechos digitales, violencias digitales. eh, Vamos a comenzar con la primera. ¿Por qué son importantes los derechos y derechos de la niñez en entornos virtuales? Al considerar uno de los temas que más generan un sistema de estudio, los derechos digitales son fundamentales para garantizar la protección frente a la violencia digital y la protección de los datos procesados. Estos derechos incluyen el acceso al Internet, la privacidad, la libertad de expresiones y la protección de datos, que son esenciales para el ejercicio de los derechos humanos en el entorno digital. Son importantes para poder proteger la dignidad y el desarrollo integral de los menores, tomando en cuenta que en el Internet están expuestos a riesgos como el ciberacoso, la explotación y el acceso a contenidos inapropiados o la vulneración de su privacidad. Desarrollo. Conceptos. Los derechos digitales son los conjuntos de garantías y libertades sirven para que las personas se desarrollen íntegramente con base a la dignidad en un mundo digital en donde se puede acceder, usar, limpiar, publicar, tener una identidad, seguridad y rectificar información y en general aquella actividad que pueden hacer a través de medios digitales. Derechos de la niñez en entornos virtuales. Los derechos fundamentales que deben ser respetados y protegidos para así poder garantizar el bienestar y el desarrollo de los niños y adolescentes. En el contexto digital, destacando tanto los beneficios como los riesgos asociados al exceso de niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta que se está abordando la creciente penetración del Internet, específicamente a través de móviles, como esta expansión ofrece oportunidades y plantea desafíos. Ejemplo. Una persona crea una cuenta en la red social, como en Facebook, al utilizar la plataforma para que su información personal como fotos, mensajes, ubicación o datos personales sean protegidas y no utilizadas sin su compromiso. Por ejemplo, si la plataforma comparte los datos personales de una persona sin su autorización, estaría vulnerando sus derechos digitales y su privacidad. Una niña utilizando la plataforma en las redes sociales para poder comunicarse con sus compañeros. Sin embargo, algunos empiezan a enviarle mensajes ofensivos, burlas y amenazas, vulnerando su derecho a la integridad y a la protección. Entonces, en los entornos digitales. Los niños tienen derecho a poder utilizar el Internet sin ser víctimas de acoso, violencia o discriminación. Recomendaciones prácticas. Los derechos digitales, recomendaciones, proteger la información personal para poder evitar los datos sensibles como la dirección, número de teléfono o contraseñas en plataformas digitales
sin necesidad o en sitios no seguros. Verificar la privacidad en redes sociales al configurar adecuadamente las opciones de privacidad para poder controlar a quién puede ver la información y las publicaciones. Educar a los niños, niñas y adolescentes en el uso seguro del Internet. Supervisar su actividad digital y promover entornos virtuales y seguros. Supervisiones responsables de personas adultas, siendo importante que los padres representantes legales acompañen a sus niños, sus niñas y adolescentes en el uso del Internet, sin invadir su privacidad, pero guiando su compromiso digital. Proteger los datos personales para poder evitar que los menores compartan sus datos sensibles como dirección, número de teléfono o ubicación en tiempo real. Conclusiones. En la actualidad, los derechos digitales o los derechos de la niñez en entornos virtuales se han convertido en pilares fundamentales para poder garantizar un buen desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. En la era tecnológica, el poder tener acceso al Internet y a las herramientas digitales que ofrece grandes oportunidades para la educación, la comunicación y la participación, pero también aplica riesgos que no deben ser atendidos de una manera responsable, teniendo en cuenta que es fundamental reconocer que los niños no solo son usuarios de la tecnología, sino también son sujetos que tienen derechos, por lo que es necesario que puedan contar con una protección frente a las amenazas como el ciberacoso, la explotación, la vulneración de la privacidad y el acceso a contenidos inapropiados. En la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 11, establece que ninguna persona puede ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, diferencia física ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objetivo o resultado menos acabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. ¿Por qué es importante la violencia digital, riesgos y consecuencias jurídicas? La violencia digital es un tema importante porque afecta directamente a los derechos fundamentales como la dignidad, la privacidad, la integridad personal, en especial la protección de grupos de niños, de niñas y de adolescentes, teniendo como impacto no solo virtual, sino que también tiene como impacto las consecuencias reales en la vida emocional, social y jurídica de las personas. Es importante porque llega a evidenciar cómo en el entorno virtual puede convertirse en el espacio de vulneración de derechos al comprender que sus tipos de riesgos y consecuencias jurídicas permiten prevenir, denunciarla y proteger a las víctimas, promoviendo un uso responsable y seguro de la tecnología. Desarrollo violencia digital, tipos de riesgos y consecuencias jurídicas. Conceptos. La violencia digital es cualquier acción u omisión realizada mediante tecnologías de la información y comunicación a cualquier acto intencionado que cause daño a una persona a través de medios electrónicos. Estos pueden tener graves consecuencias emocionales, psicológicas y legales, afectando la dignidad, intimidad y privacidad de las víctimas. La violencia digital también puede llevarse en consecuencias jurídicas como la extorsión, el abuso a la explotación haciendo el uso de las tecnologías de manera específica. Esto llega a afectar a niños y a mujeres, adolescentes y a jóvenes. Conceptos. Riesgos y consecuencias jurídicas. Los posibles riesgos y consecuencias jurídicas que se pueden generar daños, juicios y afectación a una persona, grupo o institución en el ámbito digital. Los riesgos incluyen la explotación y conductas como el acoso, la suplantación de identidad, la difusión no autorizada, la información personal y el acceso a contenidos inapropiados. Violencia digital, tipos, riesgos y consecuencias jurídicas. Ejemplos.
La suplantación de identidad, al utilizar la identidad de otra persona para cometer actos ilícitos o causar daños, por ejemplo, la violencia digital puede manifestarse al llegar o afectar las víctimas que no son cometidas por este sistema, tanto a la afectación emocional como psicológica. Por eso es fundamental poder abordar uno de los problemas que en nuestro país aún se refleja. En Ecuador, el uso masivo de las redes sociales se podría notar que en los últimos años ha crecido significativamente, donde las personas utilizan estos medios para poder lastimar a las personas con comentarios ofensivos, con sus malas críticas, sin tener en cuenta el riesgo que esto presenta para una persona y el daño que les ocasiona a muchas personas por desconocimiento de sus derechos. Permiten este tipo de violencias y también es un daño psicológico. En Ecuador, la violencia digital se puede sancionar conforme al Código Orgánico Integral Penal y la Constitución de la República. Recomendaciones prácticas. Las principales recomendaciones que se deberían tener en cuenta son que no se debe compartir la información íntima de ningún niño, niña y adolescentes en las redes sociales, al tener en cuenta que podemos exponer a los menores al riesgo de que las personas con malas intenciones lleguen a ellos. Tomar en cuenta los derechos de los menores de edad que tienen ante su privacidad. En el artículo 11, el Código de la Niñez y Adolescencia establece el interés superior del niño, donde nos indica que siempre se considera la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los derechos y los deberes de los menores, que ellos también pueden decir que no desean ser expuestos en las redes sociales, que desean su privacidad. Supervisar el uso del Internet en niños, niñas y adolescentes para poder promover el uso responsable de las redes sociales, fomentando así la confianza para que las víctimas que se vean sujetas mediante esta violencia digital puedan denunciar a lo que está mal. Conclusiones. La violencia digital es una problemática creciente que vulneran los derechos, los derechos que son fundamentales, como la dignidad, la privacidad y la integración personal en nuestro país. Existen normas que sancionan estas conductas, pero tomando en cuenta que esto se podría cambiar, poder reducir cada vez más este fenómeno, poder educar a las personas que desconocen este tema, aconsejarlos que al ver personas que pasan por esta problemática no deben quedarse callados. La mejor opción que podrían tomar en cuenta es denunciar, abre una oportunidad de poder combatir eficazmente esta problemática. Desde el punto de vista jurídico, el ordenamiento jurídico reconoce y sanciona diversas conductas relacionadas con la violencia digital. Sin embargo, persiste desafíos en la aplicación efectiva de la ley, especialmente por la falta de denuncias, el anonimato de Internet y el desconocimiento de mecanismos legales disponibles. La violencia digital no solo se requiere unas sanciones jurídicas, sino también de una adecuada educación digital, prevención y concientización social, si no se requiere fomentar la responsabilidad al utilizar la tecnología para poder garantizar la protección de las víctimas, garantizar el acceso a la justicia. ¿Por qué es importante la protección personal en el Ecuador? La protección de los datos en el Ecuador es importante para poder garantizar los derechos, para poder prevenir abusos, fortaleciendo la confianza en el entorno digital social. Su importancia surge en las relaciones de protección de datos personales y el derecho a la información que identifica una persona natural. Está protegida mediante mecanismos de obligatorio cumplimiento para los responsables del tratamiento, tanto como la señala el Reglamento General de Protección de Datos. No solo es un derecho absoluto, sino que se debe considerar en relación con fusión a la sociedad al aplicarse de manera proporcional. En el artículo 6, numeral 19 de la Constitución de la República, se conoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso a a la decisión sobre información y de datos de este carácter, así como su respondiente protección, la recolección, archivo y procesamiento, distribución y difusión de estos personales. Requieren la autorización del titular y el mandato de ley.
Desarrollo el concepto. La protección de datos personales es el conjunto de normas principales y medidas destinadas a garantizar que los datos de una persona sean tratados de una forma segura, legal y respetando sus derechos. En Ecuador es importante garantizar los derechos constitucionales para poder proteger la privacidad y la intimidad y en el honor de las personas reconocidos en la Constitución ecuatoriana. Ejemplos. El uso indebido de las personas, de las redes sociales, cuando una persona llega a publicar el número de teléfono y dirección en Facebook, otras personas podrían utilizar esa información para acosarlos o enviarles mensajes amenazantes, vulnerando así la privacidad y la posible violencia digital. La información al tener conocimiento de los riesgos es poder proteger los datos para evitar exponer de forma innecesaria su información personal. Recomendaciones prácticas. Antes de datos, en cualquier tipo de formularios que le soliciten leer antes de aceptarlos, revisar el aplicativo como la página web, revisar la política de privacidad y el uso que se dará a la información privada. Usar medidas de seguridad al crear una contraseña para resguardar nuestra información personal, activar una verificación cuando intentes acceder a ella, evitar conectarse a redes a Wi-Fi públicos sin protección de datos. Utilizar navegadores de sitios seguros, verificando que las páginas tengan HTTPS previo al realizar una investigación o información en sitios confiables. Esto ayudará a prevenir que otras personas eviten tener acceso a nuestra información, logrando así controlar los permisos de acceso a la aplicación si es necesario. Conclusiones. Esta protección de datos personales en el Ecuador respalda por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, se consolida como un pilar esencial para garantizar la dignidad, la privacidad y los derechos fundamentales de las personas en torno cada vez más digitalizado. No se trata únicamente de una obligación legal, sino de una necesidad social frente a los riesgos actuales como el fraude, la suplementación de identidad y la violencia digital. En definitiva, la protección de datos personales contribuyen a construir una sociedad más segura, confiable y respetuosa, donde el uso de la tecnología vaya de la mano con el respeto y los derechos humanos. Su aplicación efectiva no solo previene vulneraciones, sino también fortalece la confianza en servicios digitales y el desarrollo del país. Em, Voy a compartirles una infografía del Sixteen y el riesgos asociados en entornos digitales. ¿Qué es el Sixteen? El sexting es el fenómeno que abarca a muchas personas. Conductas provienen de las palabras sexo y texting. Se refiere a la práctica de compartir contenido erótico o sexual mediante teléfonos móviles, computadoras, redes sociales y correo electrónico, de una manera voluntaria. Se ha convertido en una forma de expresión íntima y a menudo se realiza entre parejas o individuos que desean compartir contenidos sexualmente explícitos. Sin embargo, el sexting también plantea preocupaciones sobre la privacidad, el consentimiento y las posibles consecuencias negativas. ¿Por qué ocurre esto? Esta práctica busca crear una conexión íntima y sexual a través de medios electrónicos, pero también puede tener ramificaciones legales y emocionales, especialmente si se comparten sin el consentimiento adecuado. El sexting se ha vuelto cada vez más común en nuestra sociedad digital actual, impactando a personas de todas las edades y clases sociales. Estudios y encuestas han revelado que un porcentaje significativo de adolescentes y adultos ha participado en actividades relacionadas con el sexting en algún momento. Esta práctica se ha intensificado con la expansión de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería que han facilitado aún más el intercambio de contenido multimedia. Contexto en jóvenes, el sexting se ha convertido en una práctica común entre los jóvenes, pero conlleva importantes riesgos. Aunque no es psicológicamente dañino, pero por sí mismo puede dar lugar a problemas graves como el chantaje, el acceso no autorizado a los contenidos y el bullying. Es crucial mantener una relación de confianza con la persona
con la que se practica el sexting, ya que la falta de seguridad puede llevar a consecuencias negativas. Los jóvenes lidian con los problemas en los espacios en línea y en la vida cotidiana no en línea. Las prácticas online frecuentes producen los discursos dominantes de sexo, raza y género encontrados en los espacios online. Riesgos de sexting, difusión no consentida. Para abordar estos riesgos es fundamental implementar la psicoeducación, enseñando a los jóvenes sobre la privacidad y los peligros de compartir contenido íntimo sin consentimiento. Además, la psicoterapia es vital para ayudar a quienes han sufrido las persecuciones del sexting al sanar sus traumas. Entre los principales riesgos que se encuentran pérdida de privacidad, el ciberacoso, la humillación, publicación, la violencia digital y el chantaje sexual conocido como extorsión. Y afecciones emocionales como ansiedad, miedo, depresión. Además, cuando involucran a menores de edad pueden generar consecuencias jurídicas graves debido a la protección espacial que existen para niños y adolescentes. El impacto del sexting puede ser devastador, afectando la autoestima de las personas, generando presiones sociales y teniendo varias implicaciones legales. Violencia digital. Violación a la privacidad cuando una persona comparte fotografías, videos o conversaciones íntimas de otra. Sin autorización, se vulnera el derecho de la intimidad y la protección de datos personales. La víctima puede presentar denuncias y exigir reparación de daños causados. Daño moral y reputacional. La persona afectada puede reclamar indemnizaciones por los daños emocionales, psicológicos y sociales ocasionados por la difusión del material íntimo, ciberacoso y amenazas. El uso de imágenes íntimas para acosar, insultar o intimidar puede deliberar los procesos judiciales y medidas de protección para la víctima. Consecuencias legales y emocionales. Son los efectos emocionales, psicológicos y sociales. Alguien que me pueda ayudar respondiendo. Hugo Iván, ¿me podría responder la pregunta? Le repito, ¿puedo? ¿Cómo cree que cambiaría la sociedad al proteger su intimidad? Yo creo, en mi opinión, que la sociedad podría cambiar de manera drástica al momento de que mis datos personales se protejan, es decir, para que no lo utilicen con fines maliciosos, ya que hoy en día la tecnología ha avanzado mucho y mediante, yo que sé, una sola fotografía, pueden realizar varias cosas como estafas, inclusive extorsiones, secuestros, de diferentes índoles en esta situación. Y yo creo que en ese momento que protegiendo mis datos personales, mi identidad y todo lo que es personal mío, se puede frenar un poco o si no, se puede tratar de amenorar ese tipo de causas. Listo, muchas gracias por por sus participaciones a todo este grupo. Em, de antemano, les agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Entre estas semanas que me puedan ayudar con una encuesta que les haré llegar, solamente para ver si pusieron un poco de atención en el tema, nada más. Ya no les canso más. De antemano que tengan una buena tarde. Muchas gracias por esta capacitación. Muchas gracias.